Cuando hieren a Sagitario, no solo lastiman a un ser humano, despiertan a un guerrero del fuego, a un alma viajera que ha cabalgado entre los mundos del pensamiento y la pasión, entre la esperanza y la desilusión. Sagitario es un signo mutable de fuego, regido por Júpiter, el gran expansor, el protector del alma y el sembrador de propósitos elevados. Por ello, cuando Sagitario recibe una herida, esta no se limita al plano físico o emocional, golpea el corazón mismo de sus ideales, su confianza en la bondad del universo y su deseo de libertad. Sagitario vive con el alma desnuda, lanzándose con fe hacia nuevas experiencias, creyendo en las personas, en las promesas, en la posibilidad de construir juntos un camino hacia la verdad. No teme exponerse porque confía en que el viaje vale más que el riesgo. Por eso, cuando alguien lo hiere, la herida penetra más allá del orgullo, perfora el espíritu, desestabiliza la brújula interna que siempre lo ha guiado hacia horizontes luminosos. El dolor para Sagitario no es solo una emoción, es una confrontación con la pérdida del sentido, con la traición a su visión idealista del mundo. No obstante, en ese cruce entre el dolor y la verdad es donde Sagitario encuentra su renacimiento. Porque si algo define al centauro, mitad humano y mitad animal, es su capacidad de transformación a través del conocimiento. En medio del daño, Sagitario buscará comprender, filosofar, elevarse por encima de la herida para no quedar atrapado en el rencor. Es un signo que arde, pero no para destruir, sino para iluminar el siguiente tramo del camino. Su fuego no consume en odio, sino que purifica para volver a empezar. Sagitario, al ser un signo de fuego mutable, posee una resiliencia que pocos comprenden. Puede caer, sí, pero jamás permanece en el suelo. Se sacude el polvo del alma, observa el horizonte y emprende un nuevo rumbo. Y aunque su sonrisa pueda tardar en reaparecer, aunque la flecha de su entusiasmo se vea por momentos desviada, nunca deja de buscar el cielo. Porque la verdad es su estandarte y la libertad su patria. Cuando Sagitario ha sido herido, es posible que se vuelva más distante, que esconda su esencia detrás de la ironía, del humor punzante o del silencio abrupto. Pero no es frialdad lo que transmite, es protección. Es su forma de preservar el fuego sagrado que arde en su interior mientras sana. Su corazón aún quiere creer, pero ha aprendido que no todos merecen caminar junto a él por los senderos que conducen al infinito. A veces el dolor lo vuelve más sabio, más selectivo, más capaz de discernir entre la ilusión pasajera y la conexión profunda. Otras veces, sin embargo, le cuesta recuperar la confianza, porque la herida ha cuestionado su fe en el propósito. Pero Sagitario no es de los que se rinden. Aunque lo hayan traicionado, aunque lo hayan abandonado, aunque hayan menospreciado su amor o su visión del futuro, él renace con más fuerza. Porque cada caída lo convierte en un viajero más experimentado, en un maestro más lúcido, en un espíritu más libre. La herida en Sagitario es también un llamado. Un llamado a reconectarse con lo divino, con la esencia jupiteriana que lo impulsa a expandirse incluso en medio de la oscuridad. Su alma, tocada por la luz de las estrellas, no se deja aprisionar por el dolor. Lo trasciende. Lo transforma en sabiduría, en fuerza, en una nueva verdad. Y así, mientras otros quedan atrapados en la herida, Sagitario la convierte en impulso. Los que hieren a Sagitario rara vez comprenden la magnitud de lo que han hecho. Porque no han dañado a un ser común. Han fracturado el puente entre la tierra y el cielo, entre el instinto y la visión. Pero también, al hacerlo, han despertado en Sagitario su más poderosa virtud, su capacidad de seguir creyendo, incluso cuando todo parece perdido. Y cuando Sagitario vuelve a creer, cuando vuelve a amar, cuando vuelve a confiar, lo hace con un fuego aún más puro, con una verdad aún más profunda, con una libertad aún más invencible. Quien hiere a Sagitario puede haber ganado una batalla momentánea, pero jamás destruirá su espíritu. Porque ese espíritu es eterno, indomable, nacido del fuego de las estrellas y guiado por la promesa infinita de nuevos amaneceres. Cuando Sagitario es herido, también se despierta en él una profunda confrontación con su sombra. Porque aunque este signo sea símbolo de luz, aventura, alegría y expansión, también guarda dentro de sí rincones ocultos donde habitan sus inseguridades más íntimas, sus frustraciones más silenciadas, sus contradicciones más complejas. No es solo fuego lo que lo anima, es también una continua lucha por sostener esa llama cuando soplan vientos de traición, decepción o abandono. Sagitario, regido por Júpiter, siempre busca sentido, dirección, propósito. Y cuando el dolor lo alcanza, lo primero que tambalea no es su amor, sino su brújula interna,
su capacidad de confiar en el viaje, en la vida, en los demás. El sufrimiento le muestra a Sagitario sus propios límites, sus ilusiones rotas, la brecha entre lo que soñó y lo que fue. Pero a diferencia de otros signos, él no se deja arrastrar al pozo oscuro de la victimización. Su herida no se convierte en cadena, sino en mapa. Sagitario no se estanca. Si algo lo define, incluso en el abismo, es su impulso de avanzar. La tristeza puede envolverlo como una tormenta silenciosa, pero en su interior late un principio universal: el movimiento es sagrado. No permanece. No se resigna. No se entrega al estancamiento del alma. Aunque su paso se vuelva errante, incluso cuando no sabe hacia dónde va, sigue caminando. Porque su espíritu es nómada, y su vocación más profunda es la búsqueda. Hay algo profundamente noble en cómo Sagitario lidia con la traición. Aunque le duela profundamente, aunque arda su pecho como una llama viva, rara vez se sumerge en la venganza. Su visión siempre está puesta más allá del agravio. Prefiere la distancia al enfrentamiento innecesario. Prefiere el aprendizaje al resentimiento. Porque sabe que todo lo que ocurre tiene un propósito, aunque duela entenderlo en el momento. Esa confianza filosófica en el tejido mayor del destino es lo que le permite transformarse. No se reduce a la herida, sino que se expande a partir de ella. Y eso es lo que hace de Sagitario un ser tan resiliente: su capacidad de aprender incluso de la caída, su fuerza para mirar al cielo cuando todo parece derrumbarse. Sagitario no solo sufre cuando lo lastiman, también evoluciona. Cada dolor le enseña algo nuevo sobre el amor, sobre la libertad, sobre la autenticidad. Aprende a no entregar su fuego a cualquiera. Aprende a reconocer las señales, a valorar el compromiso verdadero, a distinguir entre la promesa vacía y la palabra sagrada. El Sagitario que ha sido herido se convierte en un centauro más sabio, más intuitivo, más consciente de su propia valía. Ya no se lanza sin rumbo, ya no regala su alma al primero que se le cruza. Su fuego ahora no solo ilumina, también guía con precisión. Y aunque su espíritu siga siendo libre, también aprende que la verdadera libertad no es huir de las emociones, sino integrarlas. Porque hay una tendencia en Sagitario, cuando el dolor lo sobrepasa, a escapar, a refugiarse en viajes, en proyectos, en nuevos horizontes. Pero las heridas profundas no se curan cambiando de lugar. Se curan enfrentándolas. Y ese es uno de los desafíos más grandes que vive este signo: detenerse, mirar hacia adentro, explorar sus paisajes interiores con la misma pasión con la que ha recorrido el mundo exterior. Cuando logra hacerlo, se convierte en un faro de sabiduría para los demás. Sagitario no olvida, aunque no lo admita. Guarda las cicatrices como símbolos de su evolución. Cada una es una historia, un campo de batalla superado, un aprendizaje ganado con sangre y fuego. No siempre habla de lo que siente, pero sus acciones lo revelan. Puede parecer que todo le resbala, que ha seguido su vida como si nada, pero su alma, profunda y filosófica, ha hecho un trabajo silencioso de integración. Cuando vuelve a sonreír, esa sonrisa no es ingenua, es el resultado de haber cruzado el infierno y haber vuelto con el corazón intacto. Hay una cualidad casi profética en Sagitario. Incluso herido, sigue transmitiendo luz. Su presencia inspira, su fuerza motiva, su fe conmueve. Porque él sabe, con certeza, que todo lo vivido tiene un sentido mayor. Que el universo no castiga, sino que enseña. Y esa fe, que a otros puede parecer fantasía, es su fuente de poder. A través del dolor, Sagitario se convierte en guía, en mentor, en viajero del alma que ayuda a otros a encontrar también su camino. Cuando el mundo lo decepciona, Sagitario no se vuelve cínico. Se vuelve más selectivo con su energía, más cuidadoso con sus pasos, más consciente de su fuego. Ya no necesita demostrar nada. Su sola existencia es testimonio de fortaleza. Ha sido derribado, pero ha seguido andando. Ha sido herido, pero ha seguido amando. Ha sido traicionado, pero ha seguido creyendo en la promesa de un mundo mejor. Y así, el centauro renacido se convierte en símbolo de expansión imparable. Porque aunque el dolor lo haya tocado, su fuego sigue vivo. Y ese fuego, cuando ha sido purificado por la experiencia, es capaz de encender almas, despertar conciencias y elevar corazones. Sagitario no vive para mirar atrás. Vive para conquistar los cielos, aún con las alas rotas.
Vive para reír otra vez, incluso con las heridas abiertas. Vive para demostrar que ningún dolor puede apagar la verdad que arde dentro de él. Y esa verdad es la libertad, la fe, la fuerza y el amor. Cuando Sagitario es herido, también se ve sacudida su conexión con la justicia. Este signo, nacido bajo la influencia de Júpiter, vibra profundamente con los principios de equidad, ética y verdad. No tolera la mentira, la manipulación ni las medias tintas, y cuando el dolor proviene de un acto injusto, traicionero o deshonesto, la herida no solo es emocional, es espiritual. Es como si el universo se hubiera fracturado frente a sus ojos, como si la ley natural que rige su alma se hubiera quebrado. Entonces, el fuego de Sagitario se convierte en una llama sagrada que arde por restaurar ese equilibrio perdido. En esos momentos de traición o injusticia, Sagitario atraviesa una transformación silenciosa pero poderosa. Ya no se trata solo de sanar, sino de recuperar su fe en un orden superior. El alma sagitariana busca comprender el porqué de lo ocurrido, no para justificar, sino para reubicar su lugar en el mundo. Busca el significado oculto detrás del dolor, porque sabe que no hay experiencia que no esconda una lección que lo acerque más a su verdad. Esa necesidad de comprender lo lleva a filosofar con el alma, a elevarse mentalmente para ver el panorama completo y no quedar atrapado en la emoción inmediata. Su herida lo impulsa a ampliar su visión, a encontrar una narrativa que trascienda el daño. Pero hay otro aspecto profundo que se revela en la herida de Sagitario, su relación con la autenticidad. Porque este signo no sabe amar a medias, ni vivir desde la máscara. Es directo, espontáneo, crudo incluso, porque no concibe un mundo donde la verdad no se diga. Entonces, cuando es herido por quienes actúan con falsedad o hipocresía, siente que ha sido vulnerado no solo en su corazón, sino en su esencia. Sagitario no soporta las dobles caras, y cuando descubre que ha sido engañado, el dolor que lo embarga va más allá del orgullo, es una sensación de haber compartido su fuego con quienes no supieron valorarlo ni cuidarlo. Sagitario aprende, a través de cada cicatriz, que no todos merecen conocer su alma sin filtros. Que la autenticidad es un tesoro que debe ser ofrecido con sabiduría. Y aunque esto lo vuelve más prudente, nunca lo vuelve falso. Porque su espíritu es genuino, y aunque aprenda a protegerse mejor, nunca dejará de ser el mismo. Esa coherencia interna es su brújula, su guía incluso en medio de las tormentas. La herida, lejos de doblegarlo, lo ayuda a pulir su integridad, a conectar más profundamente con su voz interior, a distinguir con claridad entre lo que vibra con su esencia y lo que simplemente desvía su camino. En el silencio que sigue al dolor, Sagitario puede entrar en una etapa de reflexión solitaria. A diferencia de lo que muchos piensan, no todo en él es movimiento exterior. Hay un peregrinaje interno que se activa cuando la herida ha sido profunda. Y en ese viaje introspectivo, el centauro se encuentra con sus propios límites, con su necesidad de sanar desde adentro. Porque él también se da cuenta de que, a veces, el dolor no viene solo de los demás, sino de la idealización, de esperar demasiado, de confiar ciegamente. Aprende que incluso en su entusiasmo, debe cultivar el discernimiento. Aprende que la fe también debe estar acompañada de sabiduría. A nivel espiritual, la herida despierta en Sagitario un anhelo mayor por trascendencia. Si antes exploraba el mundo por curiosidad y amor a la aventura, después de ser herido lo hace por necesidad de sentido. Busca en la filosofía, en la espiritualidad, en el arte, en la conexión con lo divino, respuestas que lo ayuden a restaurar su visión. Sagitario no se conforma con curar el síntoma, quiere entender la raíz, el propósito profundo, la enseñanza cósmica detrás del suceso. Y en esa búsqueda, se convierte en un puente entre el dolor humano y la sabiduría eterna. Aún herido, Sagitario conserva una nobleza indestructible. Puede alejarse, puede cerrar puertas, puede incluso levantar murallas por un tiempo, pero en el fondo de su corazón sigue brillando la esperanza. Porque este signo ha nacido para creer, para soñar, para expandirse. Y ningún golpe, por fuerte que sea, puede apagar la chispa de su alma. Puede tardar en volver a confiar, pero no ha renunciado al amor. Puede dudar del camino por un momento, pero no ha abandonado su fe. Esa tenacidad silenciosa, esa perseverancia idealista, es su mayor fortaleza. Cuando finalmente logra sanar, Sagitario emerge renovado. No es el mismo de antes, es más profundo, más sabio, más selectivo, pero igual de luminoso. Ha aprendido a discernir sin dejar de creer, a protegerse sin cerrarse, a amar sin perderse. Y con cada experiencia,
su fuego se refina. Ya no es una llamarada descontrolada, es una antorcha que guía a otros. Porque la herida le ha dado autoridad espiritual, le ha conferido una fuerza que no necesita gritar para hacerse sentir. Su sola presencia transmite libertad, verdad, inspiración. Así, el Sagitario que ha sido herido y ha sanado se convierte en un faro de sentido en un mundo caótico. Su vida se vuelve testimonio de superación, de fe inquebrantable, de expansión del alma. Cada paso que da, cada palabra que comparte, cada verdad que sostiene, es un recordatorio de que el dolor no define a un espíritu noble, sino que lo moldea para que se eleve más alto. El centauro continúa su viaje, flecha en mano, mirada en el horizonte, sabiendo que aún en la oscuridad más profunda, el fuego que arde dentro de él nunca dejará de alumbrar. Hay un aspecto silencioso y profundo en Sagitario que emerge cuando es herido, uno que rara vez se reconoce a simple vista, su lucha interna entre el deseo de perdonar y la necesidad de alejarse. Porque Sagitario, a pesar de su imagen extrovertida y su alma viajera, tiene un corazón que ama con intensidad, con entrega total, con visión de futuro. Cuando entrega su confianza, lo hace sin condiciones, creyendo en la nobleza de los vínculos, en la transparencia del alma ajena. Y es precisamente por esa entrega tan pura que el golpe de la traición, el desprecio o la indiferencia lo atraviesa con una profundidad que pocas veces deja ver. Puede sonreír, puede bromear, puede seguir caminando como si nada hubiera pasado, pero en su interior se desata una batalla épica entre su naturaleza jupiteriana y su dolor humano. Júpiter, su regente, le da una conciencia superior, una capacidad de ver más allá de los hechos. Le permite comprender que todos estamos aprendiendo, que los errores ajenos son parte de un proceso evolutivo. Por eso Sagitario, aunque dolido, siempre tiene una parte de sí misma que quiere perdonar. Quiere soltar, quiere liberar la carga, quiere evitar que el rencor contamine su fuego. Pero hay momentos en los que ese impulso de perdonar choca con su necesidad visceral de proteger su libertad, su paz interior, su visión del mundo. Y entonces se distancia. No como castigo, no como frialdad, sino como afirmación de su dignidad. El Sagitario que se aleja no lo hace desde la indiferencia, sino desde la integridad. Porque sabe que no puede crecer en una tierra donde su alma ha sido herida sin reparación. Ese alejamiento puede ser definitivo o temporal, pero siempre es parte de su rito de sanación. En ese proceso, Sagitario recurre a sus herramientas esenciales, el conocimiento, la expansión de conciencia, la naturaleza, el movimiento. Busca libros que le hablen al alma, viajes que lo reconecten con su fuego, conversaciones que despierten su pensamiento. Porque no sana encerrado, no sana estancado. Sana cuando siente que el universo vuelve a hablarle, cuando el horizonte le devuelve un sentido, cuando el viento le recuerda que aún hay caminos por recorrer. En esa expansión encuentra el antídoto contra la tristeza, no como una negación del dolor, sino como una transmutación consciente del mismo. Hay un fuego sagrado en Sagitario que no se apaga con las tormentas. Ese fuego arde con mayor intensidad cuanto más ha sido puesto a prueba. Porque Sagitario no es solo un signo de entusiasmo, es un signo de visión. Puede imaginar un mañana distinto, incluso después del dolor. Puede visualizar una vida plena, incluso cuando ha sido despojado de todo. Esa capacidad de visualizar, de proyectar, de soñar con nuevos comienzos es una de sus mayores virtudes. Cuando la herida está fresca, esa visión puede parecer lejana, pero nunca desaparece. Permanece como una chispa latente, esperando el momento de reavivarse. También hay en Sagitario una dimensión profundamente espiritual que se intensifica en medio del sufrimiento. El dolor se convierte en un llamado a recordar su origen divino. Puede buscar respuestas en la astrología, en la filosofía, en el estudio de culturas ancestrales, en la práctica de rituales de conexión con lo superior. Se convierte en un peregrino del alma, alguien que no teme mirar más allá del velo de lo visible para encontrar sabiduría en lo invisible. Esta búsqueda espiritual lo eleva, lo fortalece, lo reintegra. Y lo convierte en un ser aún más luminoso, aún más capaz de guiar a otros. Cuando Sagitario ha sido herido y logra integrar esa experiencia, desarrolla una fuerza moral que lo vuelve invencible. Ya no busca simplemente vivir aventuras, ahora busca dejar legado. Se convierte en inspiración, en fuerza impulsora, en luz que enciende otros fuegos. Su mensaje se vuelve más claro, su presencia más contundente. Porque ha descubierto que el dolor no lo disminuyó, sino que lo reveló. Que el alma que cayó fue la misma que se levantó con alas más grandes.
Que su libertad no era una huida, sino un llamado a vivir con autenticidad, con coraje, con amor por la verdad. Sagitario, al sanar, no vuelve a ser el mismo. Pero no porque haya perdido su esencia, sino porque ha descubierto nuevas profundidades dentro de sí. Ha conocido su vulnerabilidad y no la ha rechazado. La ha abrazado como parte del viaje. Ha dejado de lado la necesidad de demostrar fuerza y ha elegido la autenticidad como escudo. Y con ello ha construido una fortaleza interna que no depende de la aprobación de los demás, ni de las circunstancias externas, ni de la ausencia de dolor. Aquel que ha visto a Sagitario renacer después de la herida, ha presenciado un milagro. Ha visto cómo una llama que parecía apagarse se ha convertido en fuego eterno. Ha visto cómo el centauro herido se ha vuelto sabio, como su flecha apunta ahora no solo hacia el horizonte exterior, sino también hacia los misterios del alma. Ha visto cómo se convierte en maestro sin quererlo, en ejemplo sin pretenderlo. Porque su andar habla por él, su resiliencia inspira sin necesidad de palabras. Y así, Sagitario sigue avanzando. No porque olvide, sino porque comprende. No porque niegue el dolor, sino porque lo trasciende. Y en cada paso que da, en cada nuevo camino que elige, deja detrás una huella de fuego, una estela de esperanza, una invitación a vivir con coraje, con fe y con el alma encendida. Cuando Sagitario es herido, algo se remueve en lo más profundo de su relación con el ideal. Porque este signo no solo sueña con la verdad, vive por ella. Su existencia gira en torno a la búsqueda de un propósito mayor, una causa que lo inspire, un horizonte que lo llame a ir más allá. El dolor, entonces, no solo impacta en su corazón, sino que también desafía la estructura de sus creencias, pone a prueba su confianza en el sentido mismo de la vida. Y es allí donde empieza una alquimia interior extraordinaria, porque Sagitario, regido por Júpiter, no acepta quedarse roto, no acepta que una experiencia dolorosa sea el final de su expansión. En ese proceso íntimo de transformación, Sagitario entra en contacto con su naturaleza filosófica. Mientras otros signos se repliegan o se encierran, él mira al cielo con preguntas silenciosas que no necesita pronunciar. Busca comprender cómo ese sufrimiento encaja dentro de su mapa cósmico, cómo cada sombra puede enseñarle algo sobre su propio fuego. Y no se detiene en el victimismo, no se encadena al dolor, lo observa, lo honra, y lo convierte en maestro. A veces viaja físicamente, a veces recorre paisajes internos, pero en todo momento se está moviendo hacia una versión más plena y despierta de sí mismo. La herida también despierta en Sagitario una fuerza ancestral, un linaje de sabiduría que duerme en su interior. Porque aunque es un signo del futuro, de la visión, también lleva dentro la memoria de antiguos viajeros, chamanes, profetas y sacerdotisas. Cuando el mundo exterior le falla, cuando los vínculos lo traicionan o la vida le muestra su crudeza, Sagitario vuelve a ese fuego primigenio que arde en su alma desde antes de haber nacido. Se conecta con la intuición profunda de que todo forma parte de un viaje, de que la existencia es un gran mapa estelar en el que cada herida señala una nueva senda, cada caída es una señal de que el alma está creciendo. Incluso en medio de la tristeza, Sagitario conserva su cualidad solar. Porque hay una alegría esencial en el que no se basa en las circunstancias, sino en su conexión con el espíritu. Es una alegría que puede apagarse un tiempo, que puede silenciarse mientras sana, pero que nunca se extingue del todo. Esta luz interior lo diferencia, lo levanta, lo hace indestructible. Porque aún herido, Sagitario sigue viendo belleza en el mundo. Sigue creyendo en la posibilidad de la redención. Sigue aspirando a una vida llena de expansión, risa, descubrimiento y amor genuino. Otra dimensión que florece tras la herida es su capacidad de ser guía. No necesariamente desde un rol formal, sino desde su simple presencia. El Sagitario que ha tocado el fondo de su alma y ha vuelto a levantarse con dignidad, se convierte en un faro para quienes lo rodean. Ya no necesita probar nada, ya no necesita adornar su verdad. Simplemente es. Y esa autenticidad irradia, contagia, inspira. Porque no ha perdido su esencia en el proceso de curarse, sino que ha ganado profundidad, perspectiva, compasión. Puede hablar con propiedad sobre el dolor, pero también sobre la libertad. Puede entender el miedo, pero ya no lo gobierna. Puede recordar la oscuridad, pero elige seguir caminando hacia la luz. Sagitario, incluso en sus momentos más solitarios, jamás está completamente solo. Hay una fuerza superior que lo acompaña, una guía invisible que le susurra desde las estrellas.
Esa conexión cósmica le recuerda que hay algo más allá del momento presente, más allá del sufrimiento, más allá de la decepción. Y en esa certeza encuentra el impulso para continuar, para soñar de nuevo, para entregarse otra vez al amor, a la vida, al conocimiento. Porque si hay algo que no puede quitarle el dolor es su esperanza. Puede tambalear, puede caer, pero renace con más fuerza, con más luz, con más determinación. Incluso en la pérdida, Sagitario descubre una forma de ganar. Gana claridad, sabiduría, discernimiento. Gana el poder de elegir con mayor consciencia, de honrar su propia energía, de alejarse de lo que no vibra con su verdad. Y esa capacidad de soltar, de cerrar capítulos sin resentimiento, es uno de sus actos más poderosos. Porque mientras otros se quedan anclados a lo que les hizo daño, Sagitario elige liberar. No por olvido, sino por evolución. No por debilidad, sino por amor propio. La herida, en su caso, no es un final, sino un portal. Lo lanza hacia nuevas dimensiones de su ser, lo conecta con territorios inexplorados del alma. A través del dolor, Sagitario se convierte en su propia leyenda. Es el arquero que no deja de apuntar al cielo, aunque sus brazos tiemblen. Es el viajero que sigue andando, aunque sus pies estén cansados. Es el maestro que sigue enseñando, aunque a veces le falten palabras. Y sobre todo, es el alma libre que sigue creyendo, incluso cuando la fe ha sido puesta a prueba. Porque ese es su destino, llevar el fuego del sentido a través del tiempo. Encender esperanzas en medio de las ruinas. Recordar al mundo que aún después del golpe más duro, el espíritu puede alzarse, más brillante, más fuerte, más sabio. Sagitario no solo sobrevive. Sagitario trasciende. Y en ese acto de elevarse desde las cenizas, deja escrito en el viento un mensaje eterno, que el alma que se mantiene fiel a sí misma jamás será derrotada. Cuando el dolor alcanza a Sagitario, se activa en su interior un mecanismo de trascendencia que no obedece a lógicas comunes. Este signo, que vibra con el fuego mutable, no permanece detenido ni se hunde en el fango de la pena. Lo que para otros podría ser una fractura irreparable, para Sagitario se convierte en el inicio de una expansión inesperada. Su esencia está diseñada para evolucionar en espiral ascendente, y cuando la vida lo hiere, esa espiral lo eleva más allá de los muros de la experiencia inmediata. No huye del dolor, pero tampoco permite que lo consuma. Lo disuelve en el crisol de su visión filosófica, lo observa como parte del viaje iniciático del alma, y desde ahí lo convierte en impulso vital. El fuego que habita en Sagitario no es un fuego destructor, es un fuego iluminador. Es la llama del entendimiento, del despertar, del conocimiento que emerge de los escombros. Cuando es herido, su reacción más instintiva es buscar el sentido oculto, la razón superior, el porqué escondido tras los velos del destino. Puede pasar noches enteras reflexionando bajo las estrellas, puede buscar respuestas en lenguajes simbólicos, en culturas ancestrales, en escrituras antiguas. Porque no se conforma con la superficie, necesita llegar a la raíz espiritual del hecho, necesita comprender qué le está diciendo el universo a través del dolor. En esos momentos de introspección silenciosa, Sagitario se encuentra con su don profético. Despierta la voz interior que no todos logran oír, esa que le revela que nada está perdido, que todo lo vivido está tallando una versión más poderosa de su ser. Hay una claridad que emerge del caos, una visión que empieza a brillar incluso antes de que las heridas cicatricen. Es la intuición de que algo grande lo espera más adelante, que cada experiencia amarga ha sido una preparación para sostener una luz más vasta, para elevar su fuego a niveles que aún no ha explorado. Porque para Sagitario, el alma no fue hecha para permanecer encerrada en la sombra, sino para cabalgar por la vastedad del cosmos con el corazón erguido. Allí donde otros se desarman por la desilusión, Sagitario se rearma con valores más firmes. La traición no lo vuelve cínico, lo vuelve sabio. La pérdida no lo vuelve frío, lo vuelve selectivo. No olvida lo que vivió, pero tampoco se encadena a ello. Entiende que cada vínculo tiene un propósito, y que cuando éste se cumple, es preferible agradecer y avanzar que forzar lo que ya ha perdido su esencia. Esa sabiduría desapegada no significa falta de amor, significa un amor más elevado, más libre, menos posesivo. Es un amor que reconoce que todo lo verdadero permanece, y que lo que se va, es porque ya ha dado su enseñanza. Otra faceta que despierta cuando Sagitario ha sido herido es su conexión con los ciclos superiores del universo. Empieza a vivir en sincronía con los tiempos del alma, no con los del ego.
Aprende a confiar en que cada cierre trae consigo una apertura mayor, y que la justicia divina no se manifiesta de inmediato, pero siempre llega. Júpiter le regala una fe que no necesita pruebas para mantenerse viva. Es la certeza interna de que el bien siempre se multiplica, de que todo lo sembrado con integridad florecerá en el momento justo, y de que nadie que haya actuado con verdad quedará desamparado ante el destino. La herida también potencia su independencia emocional. Sagitario aprende a no mendigar presencia ni afecto. Aprende a reconocerse como un ser completo, capaz de crear felicidad sin depender del exterior. Esta autonomía no lo aísla, lo libera. Le permite elegir vínculos desde la vibración de la plenitud, no desde la necesidad. Y en ese estado de autosuficiencia luminosa, su energía se vuelve magnética, inspiradora, inconfundible. Porque quien ha tocado el fondo y ha vuelto a alzar el vuelo, se convierte en testimonio viviente del poder del espíritu. Sagitario herido también descubre su voz sanadora. Sin buscarlo, empieza a transmitir mensajes que reconfortan, que despiertan, que dan esperanza. Su relato no está teñido de rencor, sino de revelación. Habla desde la experiencia, pero también desde la visión de lo que está por venir. Se convierte en puente entre lo que duele y lo que transforma, entre la oscuridad y el renacimiento. Y muchos encuentran en su palabra el impulso que necesitaban para no rendirse, para recordar que hay algo más allá del sufrimiento, que hay vida después del naufragio, que hay fuego más allá de las cenizas. Cada etapa del proceso de sanación le permite refinar aún más su verdad personal. Sagitario aprende a decir no con firmeza, a poner límites sin culpa, a proteger su paz como si fuera un templo sagrado. Descubre que no tiene por qué cargar con culpas ajenas, que no es su misión salvar a quien no desea ser salvado, y que su energía es demasiado valiosa como para desgastarla en territorios sin luz. Su crecimiento se vuelve selectivo, consciente, enfocado. Y desde esa nueva claridad, puede volver a abrir el corazón sin temor, sabiendo que ya no ama desde la ingenuidad, sino desde la sabiduría. Finalmente, hay en el renacer de Sagitario una dimensión mística que trasciende cualquier explicación racional. Es como si el universo, al verlo quebrado, lo abrazara con más fuerza, lo guiara con señales más nítidas, lo inspirara con sueños más grandes. Y en ese diálogo silencioso con lo divino, Sagitario recupera su esencia más pura, el entusiasmo, la fe, la alegría de estar vivo. No como una simple emoción pasajera, sino como una declaración de principios. Porque ha comprendido que el dolor no vino a destruirlo, vino a expandirlo. Y así, sigue adelante. Con cicatrices que ya no duelen, sino que brillan. Con lecciones que no lo endurecieron, sino que lo elevaron. Con un fuego que no solo ilumina su camino, sino el de todos los que lo rodean. Porque cuando Sagitario ha sanado, se convierte en una llama sagrada que no conoce fronteras, que no teme al abismo, que siempre encuentra un motivo más para seguir apostando por la vida. Y en cada paso que da, el universo le responde, porque sabe que en su alma habita la promesa eterna del renacer. Cuando Sagitario ha sido herido en lo más hondo de su esencia, se activa una transformación que va más allá del plano emocional. Se despierta en su interior una danza sagrada entre el caos y el sentido, entre el derrumbe de lo conocido y la revelación de lo invisible. Es entonces cuando su fuego, lejos de extinguirse, se purifica. Ya no arde para iluminar el exterior, sino para recalibrar su brújula interna. En ese proceso, se libera de creencias caducas, de ideales que fueron bellos pero limitantes, de promesas que no estaban destinadas a cumplirse. Y en lugar de amargarse por ello, entiende que hasta lo que duele fue necesario para encontrar su dirección verdadera. El dolor no lo achica, lo afila. Se convierte en un destilado de sí mismo, más claro, más honesto, más genuino. La dispersión que a veces lo caracteriza da paso a una mirada más enfocada, más estratégica, más poderosa. Porque en medio del caos, Sagitario recuerda que él no vino a este mundo a vivir en lo superficial. Vino a encarnar una visión amplia, una verdad en movimiento, una expansión sin límites. La herida le recuerda que cada paso en falso también ha sido una pista. Cada desvío, una oportunidad para reajustar el camino. Y cada golpe, una ceremonia iniciática hacia un nivel superior de conciencia. En su arquitectura espiritual, Sagitario contiene no solo el fuego del entusiasmo, sino también la gravedad de quien ha mirado de frente a la desilusión sin renunciar a la esperanza. Esa es una de sus cualidades más heroicas, su capacidad de creer incluso cuando ha visto lo peor. Pero ya no lo hace desde la inocencia,
sino desde una sabiduría que solo nace tras sobrevivir al colapso de sus propios ideales. Entonces, el centauro deja de galopar ciegamente hacia el horizonte y empieza a cabalgar con una mirada nueva, más penetrante, capaz de discernir entre lo que simplemente brilla y lo que verdaderamente ilumina. El dolor también le permite comprender a fondo su propio poder como guía, no desde el dogma, sino desde la experiencia encarnada. Sagitario herido se convierte en un maestro silencioso, en alguien que no necesita convencer, que ya no busca aprobación, porque ha encontrado una verdad que no puede ser negociada. Esta verdad, a veces incómoda y desafiante, se convierte en su estandarte. Habla con autoridad, con fuego en la voz, con la certeza de quien ha vivido lo que dice. Y cuando lo hace, toca corazones dormidos, despierta almas, enciende caminos que otros ya daban por perdidos. Este renacer no lo aleja de su humor ni de su capacidad para celebrar la vida. Al contrario, le otorga una alegría más profunda, más estable, más sólida. Una alegría que no depende de factores externos, sino que surge de saberse alineado con algo más grande, con un destino que lo trasciende y al mismo tiempo lo convoca. Esa alegría se convierte en escudo y en espada. Porque incluso cuando vuelve a ser desafiado, ya no responde desde la impulsividad, sino desde la templanza del que ha atravesado tormentas y aún así conserva el don de la risa. El vínculo de Sagitario con el conocimiento también se transforma. Ya no busca saber por saber, sino que el conocimiento se vuelve una herramienta sagrada para su crecimiento interior. Lee, estudia, viaja, conversa, pero ya no lo hace por curiosidad dispersa, sino con la intención de integrar, de comprender, de evolucionar. Su sabiduría se vuelve medicina, tanto para él como para quienes lo rodean. Sus palabras, impregnadas de experiencia, dejan de ser opiniones para convertirse en mantras vivos, en reflejos de una conciencia más despierta. La conexión con la naturaleza se intensifica. En sus momentos de sanación, Sagitario encuentra refugio en los elementos, en los cielos abiertos, en los caminos desconocidos. Cada montaña, cada bosque, cada estrella, le habla. Lo nutre. Le recuerda quién es. Y él, en silencio, agradece. Porque entiende que su espíritu no puede crecer en encierros, que necesita aire, espacio, movimiento. En esos encuentros sagrados con la Tierra y el cosmos, Sagitario encuentra no solo alivio, sino revelaciones. Comprende que el universo le habla a través del lenguaje simbólico, y que cada señal, cada sincronicidad, cada pequeño milagro cotidiano, es un recordatorio de que está en el camino correcto, incluso cuando no lo parece. En el plano emocional, su herida le enseña a amar de una manera más libre. Ya no se entrega con la prisa de antes, pero tampoco se cierra. Aprende a honrar su corazón como un templo, a compartirlo solo con quienes puedan sostener su fuego sin apagarlo, sin temerle. Ama sin pretender controlar, sin exigir promesas eternas, porque ha comprendido que la verdadera conexión es aquella que crece con el viento y no se desvanece con la distancia. Su amor maduro es un fuego calmo, un calor constante, una presencia que no aprisiona, pero tampoco se retira. Y eso lo convierte en un compañero excepcional, capaz de inspirar libertad sin generar distancia, capaz de dar sin anularse, capaz de recibir sin perderse. La relación con su propio cuerpo también cambia. Aprende a escucharlo como un templo viviente que guarda memorias y señales. Ya no lo empuja a los excesos, sino que lo cuida como un vehículo sagrado para su propósito. El movimiento sigue siendo vital para él, pero ahora es un movimiento con conciencia, con intención, con respeto. Cada paso es un acto ritual. Cada respiración, una afirmación de vida. En el fondo, el Sagitario que ha sido herido y ha sanado se convierte en una fuerza de la naturaleza. Una fuerza que no se impone, pero que tampoco retrocede. Una fuerza que no grita, pero que se hace sentir. Una fuerza que recuerda al mundo que el alma humana fue hecha para explorar, para crecer, para iluminar. Y que ningún dolor, por más profundo que sea, puede apagar la llama de quien ha nacido para expandirse. Este Sagitario ya no necesita huir para sentirse libre. Ha descubierto que la libertad verdadera nace cuando uno se reconcilia con todo lo que ha sido, incluso con las partes que dolieron. Ya no le teme a las cicatrices, porque sabe que en ellas está escrita su leyenda. Y con cada paso que da, reafirma su destino como viajero de los mundos, portador de verdades, guerrero del alma, y eterno peregrino del fuego.